Hola, en este segundo ejercicio haremos un problema de equilibrio estático. Se le llama equilibrio estático cuando el cuerpo no se encuentra ni trasladando ni rotando. Este es el ejercicio, nos piden calcular una tensión o la tensión que se genera en cada cable y también nos piden la dirección de la fuerza ejercida sobre la viga por la articulación en los sistemas. Esta fuerza que resulta que se hace exactamente en esta dirección, yo las voy a poner, digamos que en los sentidos positivos, solo por suponer, por no poner signos negativos. Esto se le llaman reacciones o resultantes, dado que hay fuerzas acá, como esta tensión, también la tensión, tenemos el peso de la misma viga, el cual está generando una fuerza neta sobre este punto que se encuentra quieto. A estos puntos que llamamos reacciones, también debemos incluirlos en la sumatoria de fuerzas, dado que se generan debido a la tercera ley de Newton. Si aplicamos una fuerza acá, este punto que se encuentra quieto va a generar una fuerza que va a ser de la misma magnitud, pero en sentido contrario a la fuerza resultante que se está generando en este caso. Entonces, vamos a hacer solamente la parte del ejercicio A, es decir, solamente vamos a tomar en cuenta esta primera figura, la parte B la hacen ustedes, y lo que queremos es verificar las condiciones de equilibrio estático. Como les decía, el equilibrio estático se compone de dos condiciones. La primera condición supone que la sumatoria de torques sea igual a cero, es decir, no hay rotación. La siguiente es que la sumatoria de fuerzas en todos los ejes sea igual a cero. Eso quiere decir que no hay translación. No rotación y no traslación. De esa manera es que se logra el equilibrio estático. Acerquemos entonces el dibujo. Miremos que acá ya tenemos el peso W. Podemos poner las tensiones. Podemos verificar que esta tensión es igual a esta de acá, y si hacemos segunda ley, en este caso que es solo traslación, podemos llamar a esto la tensión 1, esta tensión 1 es igual al peso de la caja. También tenemos el par de reacciones que ya habíamos hablado, de hecho desde aquí es de donde vamos a hacer la sumatoria de torques, y recordemos que esas reacciones o resultantes son productos de la tercera ley y son desconocidas. ¿En qué me sirve hacer la sumatoria de torques acá? Dado que la distancia desde estas fuerzas hasta el eje de rotación es cero porque están aplicadas ahí mismo, eso quiere decir que su torque es nulo. Vamos a evaluar ese equilibrio primero rotacional, exactamente en ese punto donde se cancelan las fuerzas que nosotros no conocemos, y de ahí pues evitamos tener muchas más variables en nuestro sistema de ecuaciones. Bien, la sumatoria de torques, fíjense que en nuestro sentido positivo es el contrario a las manecillas del reloj, y de acuerdo a eso le vamos a poner signo a los torques. Pongamos una imagen más grandecita de dónde van a estar ubicadas las fuerzas. Vamos a poner el peso de la varilla, y aquí ya estoy ubicando R. Recuerden que R es la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de rotación. Como esta varilla podemos suponer que es homogénea, eso quiere decir que la fuerza del peso está aplicada en el centro de masa, o sea, esto es centro de masa. Eso quiere decir que el centro de masa está en toda la mitad de la varilla, o sea que R es L medios. Así, nosotros podemos mirar cuál es el brazo de palanca. Entonces alargamos la línea de acción de la fuerza, alargamos la línea de acción del vector R,
y encontramos el brazo de palanca. Recordemos que el brazo de palanca es definido como R, que es la distancia que hay desde el punto de aplicación hasta el eje de rotación, y con esto podemos decir que el torque es menos dado el sentido de rotación que genera el peso, es decir, hacia acá. W, que es el peso de la varilla. Aquí lo distinguí solamente para que no nos vayamos a confundir. Este es el peso de la varilla, la distancia que hay, que es L medios, por el seno del ángulo entre los dos, que es 60. Ahora, ¿qué pasa con esta tensión de acá? Recordemos que esta tensión de aquí es esta misma de acá, pero encontramos que era la misma W. Entonces ahí está W, este ángulo, ya ustedes saben por qué son iguales, son congruentes. Y acá, si nosotros estiráramos esta línea hacia acá, hacia abajo, que no se ve del tablero, encontraríamos que esta distancia acá es el brazo de palanca, pero lo podemos encontrar de una manera equivalente como la fuerza por la distancia, que en este caso la distancia sería desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación. Fíjense que el punto de aplicación está en el extremo de la varilla, eso quiere decir que es L por el seno del ángulo de ellos dos, entre ellos dos, que es 60. Así, el sentido de rotación también es negativo, eso quiere decir que aquí es menos el peso del bloque por L por el seno de 60. Ahora solo nos falta definir la tensión que está de este lado, esta tensión que no conocemos. Esta tensión que tenemos acá está aplicada sobre toda esta cuerda. Vemos que si este es el punto de aplicación y este es el eje, la distancia es L completa. Pero en este caso el brazo de palanca será esta distancia de acá que vemos señalada con rojo. ¿Cómo la podemos encontrar igual? Como la distancia R por el seno de 30. Y en este caso, la rotación que genera es hacia este lado, eso quiere decir que está en el sentido positivo de la rotación de los torques y tiene signo positivo. Así será la fuerza, que es la tensión, por la distancia a la cual está el eje de rotación, que es L, por el seno del ángulo entre los dos, que es seno de 30. Y como estamos en equilibrio rotacional, esto es igual a 0. De acá, fíjense que todas son variables conocidas, de hecho podemos dejar todo en términos de W, del peso. Recuerden que W de la varilla y W de la masa, pues de esa caja, son iguales. Por tanto, podemos despejar la tensión. Vemos que no necesitamos la longitud de la varilla porque se cancela. Y de acá despejamos T y eso nos da 3 raíz de 3 sobre 2 por el peso de la varilla o el peso de la caja. Ahora vamos a encontrar el valor de las reacciones. El valor de las reacciones lo podemos encontrar haciendo el equilibrio rotacional. Recordemos que el equilibrio rotacional es sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, hay que hacerla en ambos ejes, igual a 0. Y lo vamos a hacer estrictamente sobre la varilla. Entonces hagamos la sumatoria de fuerzas en X, donde sumatoria de fuerzas será, vemos que aquí si yo escojo mi sistema de ejes de esta manera, es decir, X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba, tenemos reacción menos tensión igual a 0, y con eso obtenemos que la tensión es igual a la reacción, o pues la reacción igual a la tensión, que es igual a 3 raíz de 3 sobre 2 por W, pues por el peso de la varilla. Ahora, si hacemos esto en Y, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y
es igual a la reacción o resultante en Y menos 2W. Fíjense que ya habíamos dicho esta era la tensión 1 y si esta tensión era igual a esta y esta es igual a esta, eso también es W. Con esto vemos que estas dos fuerzas están dirigidas hacia abajo, o sea, con signo negativo, y RY está positiva. Con esto despejamos RY y RY es 2W y así podemos encontrar la magnitud de la resultante. La magnitud de la resultante entonces la podemos encontrar, ya podemos proceder como ustedes lo han hecho en geometría, como lo hemos hecho en otras partes del curso, como la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, y eso resulta siendo 3.27 W. Solo nos queda hacer la dirección. Entonces recordemos que voy a hacerlo aquí. Si yo tengo esta resultante X y esta resultante Y, acá obtengo la resultante total y este es el ángulo. Ese ángulo, que no lo llamé teta, sino que lo llamé alfa, ese ángulo alfa es igual a la tangente inversa de la reacción en Y sobre la reacción en X, y si lo hacemos en grados nos da que ese ángulo es de 37.56. Fíjense en una cosa, esta reacción que está acá, recuerden que por esto aquí, esto es 30, o sea que esto acá también es 30. Acá la reacción da un poquito más arriba, eso quiere decir que la tensión está tirando la reacción la reacción a esas fuerzas la está tirando un poquito hacia arriba, y eso se debe a que estos pesos están tirando hacia abajo y es necesario que esa reacción no esté exactamente sobre el cuerpo para poder compensar las fuerzas y estar en equilibrio. Bueno, en la figura de la parte B, esas la hacen ustedes. Ya saben que si tienen preguntas me pueden escribir, y muchas gracias.